Ya. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karina Salgado y en conjunto con mi compañera Judith Plasencia, ambas estudiantes de Pedagogía en Educación Media en Matemáticas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y también tutoras del programa de tutores pares de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, queremos conversar con ustedes en realidad nuestra experiencia basado primero como tutoradas y posteriormente como tutores. Voy a mover un poquito esto porque se me ve la pantallita del Zoom. Ahí sí. Ya. Una breve introducción a los temores más comunes que sufre el tutorado. Primero que nada, está el conocimientos previos generados a una mala base, a una deficiencia de contenido, ¿ya? Que puede pasar por muchos factores, desde paralizaciones que tuvieron en sus cuartos medios, problemas con el docente, quizá el docente tuvo licencias, o problemas de salud, como fue en mi caso, que estuve solamente 4 meses en cuarto medio, ¿ya? Otro de los factores son las inseguridades que posee de seguir el ritmo, de poder seguir aprendiendo al mismo nivel que sus compañeros o que el docente vaya enseñando. Y por último, el miedo al fracaso de poder continuar o de poder seguir con esto. Vamos a seguir. Que justo me aparece aquí un mensaje para admitir a los que Y están no en la un sala. mensaje nomás, Karina. Ya. Pero no solamente los tutorados tienen temores, los tutores, especialmente sus indicios como en la acción tutorial, también tienen sus temores. Y algunos de ellos son, por ejemplo, que cuando explican un contenido, en el caso de nosotras, que somos tutoras de aritmética y de introducción al álgebra, con tutorados de nuestra carrera, no poder expresar bien el desarrollo de un ejercicio de manera que los chicos lo entiendan, o que el resultado de un ejercicio que ellos nos hayan traído esté malo, son temores para nosotros que generan inseguridades. Y aquí sin duda encontramos entre nosotros mismos la presión social, que puede ser, la presión puede ser social, emocional, familiar, entre otras. La frustración, ya el de no poder seguir, no saber cómo seguir este ejercicio, y el miedo a no poder continuar. Ya, ahora, nosotras con Judith, mientras fuimos tutoradas, tuvimos las mismas experiencias o similares que tuvieron nuestros tutorados ahora. Y durante la acción tutorial nos dimos cuenta que habían acciones que nos recordaban a nuestro pasado. Dentro de ello, gracias a Dios, podría decirse según la expresión, teníamos en la lista los mismos tutorados y los horarios eran en conjunto. Entonces podíamos hablar de ciertos tutorados en base a acciones que veíamos que nosotros notábamos ciertas inseguridades. En base a eso y al diálogo entre ambas tutoras, decidimos recurrir a ciertos sistemas. Entre ellos, recurrimos a nuestra comunidad educativa, que en este caso estaba conformada por los coordinadores del programa de tutores pares, por el docente de la asignatura, por los mismos tutorados y obviamente el trabajo colaborativo entre ambas. Si seguíamos con esto, si pasábamos de largo esto que estábamos viendo nosotros, si nos hubiéramos olvidado de nuestra experiencia como tutoradas, quizás habríamos fomentado un final o un desenlace más negativo. Y si cito acá Fondón Madero y Sarmiento, dice que la inseguridad de un tutor le puede llevar a cometer errores en el proceso de enseñanza, que un tutorado, cuando busca la ayuda de alguien, puede percibir como algo que lo insegurice a él. ¿A qué nos referimos a esto? Los tutorados llegan con inseguridades y esperan que el tutor, los guíe para superar estas inseguridades. Vienen con una sed de aprendizaje, de querer superar estos miedos. Y si el tutor también manifiesta estas inseguridades, al final posiblemente el tutorado salga más confundido de lo que está o más inseguro. Si no dejábamos pasar esto, si dejábamos pasar esto, íbamos a tener un desenlace quizás no tan bueno. Pero gracias a Dios a que éramos tutoradas, pudimos poder avanzar, pudimos reconocer esto, pudimos evitar que esta actitud llegara a ocurrir.
De forma más teórica vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la que voy a señalar ahora. Anterior, ahí sí. De forma más teórica, nosotros nos basamos quizá un poco en el aprendizaje dialógico, que era producir un diálogo igualitario entre nosotros. ¿Para qué? Para reconocer las diferentes inteligencias culturales, ya que todos tenemos diferentes vivencias, por lo tanto tenemos diferentes inteligencias, diferentes aprendizajes, y contar con cada uno de ellos a la hora de poder enseñar quizá un ejercicio, repasar con ellos y entre nosotros mismos. También en base a la solidaridad. ¿Por qué la solidaridad? Porque tanto nosotros le enviamos materia a ellos, materia preparada para ellos, coordinada con el área, ¿ya? Y entre nosotras, y ellos también nos enviaban materia a nosotros, como los ejercicios que querían resolver, los ejercicios que tenían dudas, que el profe mandó este PPT para que lo podamos ver y estudiar, y todo eso. Era un trabajo en común entre ambos, ¿ya? Y otro de los factores era el diálogo igualitario, el establecer relaciones comunicativas mediante participación, ya establecer estas relaciones que somos compañeros, que todos tenemos los mismos problemas o los tuvimos en algún momento o problemas similares y que en algún futuro íbamos a ser colegas. Los dos últimos puntos, pero no más importantes, nosotros trabajamos, así como en resumen, en el aprendizaje biológico de Ferrari y Flecha, que daba 8 puntos y de los cuales rescatamos estos 5. Y los últimos dos nos habla de igualdad de diferencia. ¿Y a qué se refiere? El primer año de universidad está compuesto por estudiantes de distintos establecimientos y distintas bases también. Entonces siempre va a haber algún compañero que tuvo una peor base que otro. Y lo que no tenemos que dejar que se domine es esa diferencia. Al contrario, tenemos que nivelarlas. De manera que el compañero o el tutorado que tenga mejor base ayude también al proceso de aquel que tiene peor base. Y esto en conjunto también a toda la comunidad educativa. Y que seamos un equipo que se ocupe el diálogo. Y no menos importante, la emocionalidad y la corporeidad. Nosotros somos seres humanos empáticos. Y el hecho de que hubiéramos sido tutoradas antes de ser tutoras, nos sirvió para ponernos en el asiento de nuestros tutorados, entender las situaciones que los chiquillos estaban pasando y también conversarles a ellos qué es lo que nos pasaba a nosotros en el transcurso ¿cómo decirse?, del trayecto de una cosa a la otra. Y que ellos vieran que también somos estudiantes, que también teníamos necesidades, que también teníamos certámenes, que si ellos necesitaban estudiar una hora más y nosotros podíamos hacerlo, se entendía y nos íbamos a forzar como equipo, entre todos. Al igual que si nosotros también necesitábamos un poco de ayuda, ellos también lo entendían ya. Veían que éramos seres humanos como ellos, porque muchas veces pasa que uno idealiza al tutor. Gracias a la comunicación esto no pasó y pudimos demostrar que somos iguales. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? Se crearon muy buenos lazos. Se creó un buen nexo con los tutorados. Ambas tutoras nos proyectamos a trabajar en conjunto, trabajábamos en la misma aula y prácticamente en el mismo horario para trabajar como un grupo. Entonces los chicos no tenían solamente un tutor en un área, tenían dos. Y yo, por ejemplo, me puedo identificar como un caso de alguien a quien este método funcionó. Yo ingresé en el 2003 de cuarto medio y ingresé a la carrera con 30 años. Mi base de cuarto medio fue con suerte aprender ecuaciones de segundo grado, con suerte. Mi primer año, mis primeros meses fueron caóticos porque me sentía muy inferior en conocimientos y en base con mis compañeros. Tenía mucha frustración, tenía impotencia, no era una experiencia muy agradable que digamos. Y gracias al apoyo del tutor, al diálogo y a la comunicación, porque en ese momento tuve un muy buen tutor, y al trabajo colaborativo con mis compañeras, logramos al tiempo poder nivelarnos porque nos íbamos ayudando uno a uno. Y ahora, si ustedes me preguntan si yo me sigo sintiendo inferior, no, me siento muy a la par con mis compañeros. E incluso al punto de haber optado por después ser tutora. Y finalmente, como conclusión, todo se puede resolver trabajando a través del aprendizaje dialógico, la comunicación como el arma más fundamental, más potente, y siempre recordar a
que tenemos también las reuniones formativas, que se presentan por lo menos en nuestra universidad, entre tutores del programa, también el apoyo de nuestros coordinadores en general. Y que no hay que tener miedo, al contrario, hay que dialogar para poder lograr el éxito. Eso. Muchísimas gracias, chicas, por la presentación. Les recuerdo que vamos a presentar las 4 ponencias seguidas y al final haremos un encuentro donde responderemos todas las preguntas. Continuando entonces con la línea temática Bienestar y Salud Estudiantil, ahora vamos a dejar paso a Paula Higueras y Paulina Torres, ambas de la Universidad de los Lagos, con su presentación, la cual se titula ¿Cuáles son los hábitos lectores de estudiantes de primeros años de pedagogía y cómo afecta a nivel académico y de bienestar personal? ¿Tienen lista su presentación, chicas? Hola a todos. Perfecto. Me aprovecho de saludar. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, para comenzar, bienvenidos al sexto Encuentro Nacional de Tutores Pares 2020. Nosotras somos de la Universidad de los Lagos, yo, Paula Higueras, y Paulina Torres, mi compañera. Nuestro tema es, como decía el moderador, ¿cuáles son los hábitos lectores de estudiantes de primeros años de pedagogía y cómo afecta a nivel académico y de bienestar personal? Ahí sí. La organización de esta presentación va a ir de acuerdo a 4 puntos. El primero va a ser el marco contextual, el segundo la justificación, el tercero descripción de la experiencia y por último nuestra conclusión crítica de nuestra presentación. Bueno, en el marco contextual de nuestra experiencia, hay que decir que con Paulina estuvimos en el CAI el año 2019 y donde se desarrolló esta experiencia tutorial. Y hoy en día solo sigo yo en Didacu Lagos en el año 2020. ¿Ya? Hay que comprender también que la lectura es una competencia transversal de todas las carreras y que durante las tutorías siempre se realizó la pregunta para comenzar con nuestra tutoría o nuestra acción tutorial, que es, ¿quién ha leído los textos entregados por los docentes? Y una respuesta preocupante que nosotros en ese momento tuvimos con Paulina fue que solo 2 de cada 10 de nuestros tutorados leían las lecturas básicas encomendadas por el profesor. Y esto, más preocupante aún, de 6 u 8 ramos de su carga de estudios. Nuestra justificación, ¿por qué igual pensamos en esto? De acuerdo a Mabel Condemarín, en su texto Lectura correctiva y remedial, plantea que todas las estrategias que tributan la lectura permiten una preparación adecuada para cualquier evaluación. Sin embargo, como nuestros tuturados carecen de, entre comillas, hábito lector, se plantea reincentivarlos y reinstalarlos a nuestros tutorados, ya que es fundamental para que no ocurra el agobio lector, comprendiendo que el agobio lector no solamente ocurre por acumulación de lecturas, sino por también una carga académica. En el artículo Experiencias académicas y estrategias de comprensión lectora en estudiantes universitarios de primer año, se menciona que para aprender desde el texto, los procesos de metacognición resultan decisivos, ya que los lectores comprenden y aprenden mejor a partir de un texto escrito. Cuando logran cierto grado de control sobre este proceso, mediante monitoreo y uso de estrategias de lectura, dejan en evidencia la importancia de leer y de leer a tiempo las lecturas. Bueno, la descripción de nuestra experiencia se realizó en un taller de lectura que realizamos con Paulina y las 2 preguntas centrales fueron ¿cómo estoy leyendo y cómo tengo que leer? En la parte izquierda de su pantalla tienen la pregunta ¿cómo estoy leyendo? Y abajo de ella están las respuestas de nuestras tutoradas. Hay que hacer énfasis en lo positivo también. Ellas, en lo general, tenían grandes ideas de cómo leer un texto de buena forma,
Pero aún así hay que hacer énfasis también en lo que ellas dicen. Por ejemplo, a veces busco las palabras, leo a media, y detrás de esta pizarra igual nos decían de forma hablada de que en realidad escogían más o menos qué textos leer, o aparte de escoger, no leían todos los documentos que los docentes les entregaban. Y estas lecturas no son todas de uso petón, digamos, sino que los docentes, por ejemplo, en una clase le dicen, bueno, tienen que leer esto, después tienen que leer esto para la próxima semana, y no era un tiempo eh, acotado, sino que las estudiantes después, a medida de que iban pasando los meses, digamos, los días o las semanas, tenían un montón de lecturas acumuladas, ¿ya? Eso es importante igual recalcarlo. Después en la parte derecha de la pantalla tienen el cómo tengo que leer. Con Paulina quisimos dar un barrido general de técnicas o bien tips de lectura que comprenden en primera instancia leer, obviamente, después de eso subrayar lo que no sé. Este subrayado de lo que no sabían las tutoradas, que buscaran las palabras que no sabían, ¿ya? Después destacar lo más importante y después volver a leer. Igual encarecidamente y fehacientemente con Paulina en ese momento dijimos, bueno, está bien que lean una o dos veces, pero para entender a cabalidad un texto, por ejemplo, a mí, en mi disciplina, o la de Paulina, tienen que leerlo más de 3 veces para entender lo que ahí se explica o para entender bien lo que trata el autor, etcétera. ¿Ya? Enfatizar que nosotras somos del área de pedagogía. Paula estudia educación diferencial y yo pedagogía en lengua castellana y comunicaciones. Entonces, por eso estamos relacionados directamente con el ámbito de la lectura. Nuestra conclusión crítica. Basándonos en nuestra experiencia como tutoras, en relación con nuestros tutorados nos percatamos que no manejan completamente técnicas de comprensión lectora o la desconocen, al igual que el manejo eficiente de su tiempo, donde muchas veces posponen actividades por otras, dejando de lado la organización de las lecturas por temas de carga académica o de otra índole personal, y no siempre logran cumplir con las lecturas obligatorias de cada asignatura, y por ende se atrasan, dejan ramos y se acumula después con el tiempo, y al final ocurre lo que es el agobio lector. De acuerdo a Francisca Fumero en su texto de investigación y posgrado Estrategias didácticas para la comprensión de textos, una participación activa en el aula, menciona que la situación del lector es multifactorial. La lectura es algo más que decodificar información, ¿ya? Se mantiene que leer es un proceso en el que intervienen aspectos de orden psicológico, biológico, social y lingüístico que condicionan este proceso. Sin embargo, este proceso de lectura, comprensión lectora, puede ser orientado a través de técnicas didácticas o técnicas de comprensión lectora, como lo habías mencionado con anterioridad. Y debido a estos antecedentes, realizamos estos talleres que mencionaba la Paula sobre técnicas de comprensión lectora y el cómo leer de forma adecuada para su vida universitaria. No es solamente leer para aprender, sino yo cómo aprendo leyendo y a través de la lectura cómo aprendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le decimos Paulina y yo, Paulilleras, y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por su presentación. Una vez más, les recuerdo que podemos ir dejando las preguntas en el chat y que, finalizada la cuarta presentación de esta jornada, pasaremos a responder cada una de ellas. Ahora, en tercer lugar, nos presentará su ponencia el estudiante Herbert Contreras Díaz, de la Universidad de La Serena. Esta se titula La importancia de las tutorías en periodos de movilización estudiantil. Hola, ¿se escucha? ¿Todo bien? Se escucha bien. Sí, súper. Rodrigo, ¿puedes de casualidad compartir la presentación por lo que te comenté? En eso estoy. Ya, súper. Ya. Ya estamos. Ya. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al equipo organizador del Sexto Encuentro Nacional de Tutores PARE 2020 por darme la oportunidad de estar aquí hoy día. Mi nombre es Edgar Contreras Díaz, soy estudiante de Psicología y tutor de la misma carrera del programa Aprende ULS,
y hoy día les voy a presentar mi trabajo denominado La importancia de las tutorías en periodos de movilización estudiantil. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, a modo de contextualización, como lo mencioné anteriormente, soy estudiante de Psicología de la Universidad de La Serena y a la vez tutor para especialista en el programa Aprende ULS, desde el año pasado hasta la actualidad. En este sentido, mi labor es realizar el acompañamiento académico en las asignaturas críticas de mi carrera mediante tutorías conformadas por un equipo de estudio de entre 4 o 6 estudiantes aproximadamente, ¿ya? Y en este sentido, las tutorías se caracterizan por tener una diversidad de técnicas, estrategias y métodos que los voy a exponer un poquito más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, entonces, dentro de esto, el problema y la fundamentación de esta experiencia es que en el contexto de los programas tutoriales que se encuentran en las universidades chilenas, uno de los grandes desafíos que se presentan durante las movilizaciones estudiantiles es la interrupción del proceso de inserción, adaptación y aprendizaje a la vida universitaria. En este sentido, autores como Sandoval et al. 2017 señalan que las y los estudiantes universitarios se enfrentan a múltiples desafíos que se asocian al ingreso a este nuevo periodo educativo, tales como generar mayor autonomía y también poder gestionar de manera propia el tiempo personal, lo cual de alguna forma puede impactar en el bienestar psicológico que siente cada persona. Siguiente, por favor. Ahí está. Bien, y de esta manera, el bienestar psicológico puede ser comprendido desde el modelo multidimensional que fue propuesto por Carol Reeve en el año 1989, la cual plantea una estructura de 6 factores o dimensiones que se asocian un poquito al bienestar que la persona siente. En este sentido, podemos encontrar la autoaceptación, las relaciones positivas, el dominio del entorno, la autonomía, el propósito en la vida y el crecimiento personal. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, bien, en este sentido, la descripción de la experiencia que tuvimos en esta tutoría fue que pudimos llegar como a la elaboración de una estrategia tutorial que vengo a compartir con ustedes el día de hoy, la cual se caracteriza como un proceso dinámico que está compuesto por 6 grandes etapas. En primer lugar, podemos encontrar la etapa del rapport, que correspondería al primer encuentro, en donde la idea es conocer a la persona que hay detrás de cada tutorado y tutorada, y acá podemos un poquito ya iniciar el liderazgo que el tutor o la tutora va a tener en toda la experiencia. Posteriormente viene una fase de diagnóstico, en donde la idea es que podamos identificar las asignaturas críticas que vamos a trabajar y también poder co-construirlo mutuamente con el tutorado o tutorada. En mi caso, el diagnóstico se enfocó netamente en trabajar las asignaturas de Neurociencias 1 y de Introducción a la Psicología de mi carrera. Posteriormente viene una fase de planificación en donde hay que tener en cuenta el número de participantes, que en mi caso fueron 4 estudiantes, la duración también de las tutorías, que en nuestro contexto fueron de 2 horas, y también considerar el contexto de movilización estudiantil, el cual estábamos viéndonos inmersos en ese periodo. Posteriormente, la fase de implementación, que corresponde como a la 4ª etapa, es prácticamente implementar lo que ya tenemos avanzado en las etapas anteriores, y la idea es poder coordinar un poquito el trabajo en equipo con las y los tutorados y también promover el diálogo, las emociones y los pensamientos. Posteriormente viene una etapa de evaluación integral, en donde la idea es poder ajustar prácticamente lo que estamos haciendo para poder responder también a las necesidades del entorno. Y la importancia de la comunicación acá es muy importante para poder recibir un feedback, sobre todo. Y por último, ya como la parte de cierre de este proceso, viene ya la parte de valorar experiencialmente lo que la persona está sintiendo, en este caso el tutorado o la tutorada. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, en términos más concretos, ¿qué fue lo que hicimos en este caso, en esta experiencia? Diseñamos 2 tipos de tutorías que corresponden, en primer lugar, a la tutoría expositiva o teórica, en donde a partir del diagnóstico determinamos cuáles son los contenidos que son críticos a trabajar en la asignatura. Y en este sentido es muy importante la creación de preguntas por parte del tutorado o la tutorada para efectivamente promover también un aprendizaje que sea más bien constructivo. Posteriormente viene la tutoría que es más bien práctica, en donde la idea o la consigna, mejor dicho, es poder aplicar el contenido que vimos anteriormente en la parte expositiva, y aquí netamente la idea es también promover un aprendizaje que sea significativo para la persona y también que sea muy constructivo.
Y acá es muy importante el trabajo en equipo para poder coordinar diversos puntos de vista, generar también un debate y también fomentar la reflexión crítica. Y bueno, como estrategias bien importantes, te tengo aquí en cuenta el diálogo, que prácticamente respondemos a la pregunta ¿cómo estamos? Y esto es muy importante porque el dialogar y compartir nuestro mundo interno emocional nos permite ser conscientes del impacto que tiene la afectividad en el aprendizaje dentro de las tutorías. Por eso el diálogo generalmente iba al inicio y al término de la tutoría e iba enfocado en cómo estábamos viviendo este periodo de movilización, qué cosas nos estaban pasando, qué cosas nos estábamos enfrentando y de qué forma a lo mejor podíamos salir adelante en cuanto al aprendizaje. Posteriormente, otra estrategia muy buena que nos resultó muy bien fue la valoración experiencial, que esto quiere decir poder valorar lo que estamos haciendo en este proceso ligado a la experiencia de vida, es decir, poder sacar algo positivo dentro de todo y también poder rescatar los aprendizajes y recursos junto con las motivaciones personales que cada estudiante puede tener. Pero, sin embargo, también se presentaron desafíos y problemas en donde los cuales encontramos la incertidumbre, el estrés y la demotivación, que son aspectos que pueden ocurrir en estos periodos de interrupción del proceso de adaptación a la vida universitaria. También encontramos una diversidad en los estilos, pero también necesidades del aprendizaje y sobre todo también el acceso a espacios y materiales, considerando que a veces en las movilizaciones ocurren tomas de espacio que pueden a lo mejor dificultar el acceso, por ejemplo, a ciertos libros, ciertos materiales que pueden ser bien importantes para seguir con este proceso de acompañamiento. Y por último encontramos la persona del tutor o la tutora, el cual va enfocado un poquito al autocuidado personal y en cómo somos capaces de utilizar a lo mejor la experiencia que ya tenemos como estudiantes de movilizaciones anteriores para poder ponerla sobre la mesa en nuestro trabajo con tutoradas y tutorados. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces de forma bien en general, esta es una línea de tiempo que refleja lo que hicimos. La movilización en este caso comenzó la primera semana de junio y finalizó la primera, segunda semana del mes de julio. Ya ahí regresamos a clases presenciales. Y dentro de esto podemos ver que realizamos, por ejemplo, tutorías, reuniones con colegas tutores y tutoras de otras carreras, que igual se encontraban en movilización, y también la coordinación con el programa, en este caso Aprende ULS, para poder ir triangulando lo que estábamos haciendo y también aplicando algunas partes del modelo que recién les presenté. Por ejemplo, hubieron diagnósticos iniciales, posteriormente un diagnóstico cuando regresamos a clases, planificación y evaluación continua. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces respecto a los resultados, encontramos que hubo un 100% de aprobación y de retención de las y los estudiantes. Y acá quise seleccionar dos relatos que en honor al tiempo no los podré leer completos, pero sí quiero destacar, por ejemplo, en el relato de mi tutorada, que ella nos dice que el asistir a las tutorías fue una experiencia muy enriquecedora. También que le ayudó a crecer como estudiante y a sentir un apoyo constante en su proceso universitario. Y respecto al relato de mi tutorado, él nos relata que se dio una relación muy positiva entre nosotros, logramos ser constantes y pasar el primer semestre sin tener que dar exámenes. Entonces, de esta forma podemos suponer que efectivamente esta experiencia permitió favorecer el bienestar psicológico en base al modelo que recién mencioné de Carol Reef, al menos en 3 dimensiones: crecimiento personal, autonomía y relaciones positivas con las y los otros. Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, para ya ir finalizando, la conclusión que me deja esta experiencia es que efectivamente la tutoría supone una red de apoyo muy importante, sobre todo en estos contextos de movilización, en donde podemos favorecer el bienestar psicológico y el proceso de aprendizaje. También que el tutor o la tutora tiene que tener un rol proactivo ligado a ser un agente de cambio que permita articular información, levantar información también desde las bases y también poder actuar en base a estos contextos. Pero sin duda alguna, los desafíos que me deja también esta experiencia es que dentro de las movilizaciones pueden ser un periodo que se caracteriza por una gran ambigüedad y también por la gran incertidumbre que puede generar en las y los estudiantes. Y efectivamente acá las emociones juegan un rol clave y dejan como un desafío en las y los tutores y tutoras para poder favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas y sobre todo el aprendizaje socioemocional en nuestros contextos de trabajo. Y para ya ir cerrando, quiero dejarles como una pequeña reflexión y es de qué manera esta experiencia tutorial puede ser útil o replicable al trabajo que estamos realizando en este año, que ha sido marcado por la pandemia del COVID-19 y sobre todo el uso de las tutorías virtuales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti por tu excelente presentación.
Y ya nos iríamos a la última presentación de esta jornada, que se titula Gamificación como contribución al desarrollo de habilidades socioemocionales en tutorías. ¿Ya? El ponente, en este caso, es Javier Lafuente Astroza, que nos acompaña desde la Universidad Austral de Chile. Javier, no sé si tienes algún... Sí, aquí estoy. Ok, Hay que esperar que deje de compartir pantalla la otra persona, creo, para poder... soy yo. Ahora. Gracias. Sí, al tiro. Bueno, hola a todos, todas. Mi nombre es, como bien decía el moderador, Javier Lafuente Astruza, soy estudiante de psicología, así que saludo al colega que expuso anteriormente, de la Universidad Austral, y la ponencia se titula Gamificación como contribución al desarrollo de habilidades socioemocionales en tutorías. Entonces, como un poco de contexto, es necesario comprender y reconocer que suele ser bastante común que los y las estudiantes lleguen con una carga afectiva bastante importante al espacio de las tutorías, lo que puede afectar su bienestar, su motivación y su aprendizaje dentro de este espacio. Y entre otras razones, alguna de las causas puede estar por las dificultades académicas que supone el primer año de universidad, ya sea por una mala base, como decían en la ponencia anterior, o por las primeras notas que pueden ser más bajas de las que están acostumbrados. Por otra parte, el desafío que supone la adecuación al ambiente universitario, teniendo en cuenta que muchas personas son de otras regiones, otras ciudades, lo que puede dificultar aún más la adaptación, así como también crear nuevos vínculos de amistad y de compañerismo, también puede suponer un desafío. Y por otra parte también las problemáticas familiares y psicosociales, como pueden ser eh, problemas económicos, o el tema del peso de las expectativas familiares y propias dentro del desempeño de la carrera. Entonces, frente a esta situación, surge la necesidad de poder generar actividades dentro de las tutorías que den espacio a la expresión de estas emociones, y así también se pueda promover el aprendizaje significativo. Y frente a esta situación, una herramienta muy positiva es la gamificación, entendida como la aplicación de los principios del juego para incrementar el aprendizaje y el compromiso, ¿sí? Entonces, esta herramienta, la gamificación, por un lado, es una herramienta muy útil para poder potenciar el aprendizaje significativo, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales, teniendo en cuenta que estas son aquellas que permiten comprender las emociones propias y de otros, resolver conflictos, alcanzar metas, manejar el estrés y tomar mejores decisiones. Ahora bien, respecto a la descripción de la experiencia, yo lo que hice fue, siguiendo el principio de la gamificación, de tomar ciertos elementos del juego para poder potenciar el aprendizaje y el compromiso. Adapté el juego Iconicus, que es una cajita, como ustedes pueden ver aquí, que trae múltiples cartas, todas con solo iconos, sin ningún tipo de palabra, en las que jugadores de 8 a 9 personas sacan 3 cartas al azar, y en cada turno a la persona que le toque tiene que responder, o sea, tiene que hacer una pregunta de cómo se sentiría si pasara cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, el juego da la opción de poder decir cómo me sentiría si me tocara la lotería. Entonces, el resto de los participantes lo que tiene que hacer es poder, de las 3 tarjetas al azar, escoger cuál creen que mejor representaría cómo se sentiría la persona que realiza la pregunta. Luego estas se revuelven boca abajo, luego la persona que está de juez la da vuelta y selecciona aquella que cree que mejor representa cómo se sentiría ella frente a esa situación, ¿sí? Ese es el juego en sí mismo. Ahora bien, la adaptación que yo realicé, eh, tomé ciertos principios de este juego, es decir, la expresión emocional, el poder responder una pregunta y el poder compartir esta emoción, pero le quité el ámbito de la competitividad. Es decir, aquí más que competir entre ellos por cierto puntaje, era más bien la idea de generar una experiencia de expresión emocional, en la que
ellos pudieran expresar cómo se sentían. Entonces, 3 cartas al azar, siguiendo ese elemento, con el fin de expresar a través de un icono cómo se sentían con la exigencia académica semanal y si querían explicar por qué se sentían así. Obviamente las reglas de esta actividad eran que había que respetar el caso de que alguien no quisiera hablar, eh, y además de no interrumpir a la persona que estaba expresando cómo se sentía en ese momento. En cuanto a los participantes, fueron 8 o 9 estudiantes, hombres y mujeres, mechones, de la carrera de Psicología de la Universidad Austral de Chile, donde yo realizo las tutorías, em, con una duración de 15 minutos, más o menos, 15-20 minutos de la actividad, una vez por semana durante 2 meses aproximados del segundo semestre del año pasado. Respecto a los resultados de la actividad, yo realicé un pequeño focus group en el que realicé 4 preguntas para ver cuál era la impresión que ellos tenían respecto a la actividad y si finalmente de una u otra forma había impactado en el desarrollo de sus habilidades socioemocionales y en la potenciación del aprendizaje significativo dentro del espacio tutorial. Entonces, la primera pregunta se refiere a la categoría de opinión en general. Después de este focus group hice un pequeño análisis de contenido y en general lo describieron como una buena actividad que les sirvió en el ámbito emocional y que les gustó. ¿Sí? Una cita que refleja aquello, que dice, bueno, me gustó mucho porque siento que me servía como para verbalizar lo que tú no sabías que sentías. Por otra parte, la segunda pregunta dice que si esta actividad les ayudó a reconocer y expresar sus emociones, referida a la categoría de habilidades socioemocionales. Y ellos comentaron que sí, que de hecho les permitió identificar sus emociones, así como las de sus compañeros y poder compartirlas entre ellos. Entonces, no siempre, o más bien nunca, hacemos este tipo de actividades de manera cotidiana, por lo que además de un alivio, fue innovador y divertido, ya que pude tanto reconocer, expresar mis emociones, como también ver lo que los demás estaban sintiendo. La tercera pregunta hacía referencia a si esta actividad les ayudó a manejar el estrés, y está referida a las habilidades socioemocionales y al bienestar. Y refirieron que se sintieron más aliviados, con menor ansiedad y acompañados. ¿Sí? La cita aquí lo refleja. El compartir cómo nos sentíamos con los demás ayudaba bastante a manejar el estrés y la ansiedad de la vida universitaria, ya que nos sentíamos apoyados. Por último, ¿les pareció útil la actividad para estar más focalizados en tutoría? Esto referida al aprendizaje, en cuanto a una facilitación, un mejor estado de disposición para el aprendizaje. Teniendo en cuenta que yo realizaba esta actividad 15 a 20 minutos antes, por así decirlo, una pretutoría, antes de pasar a la tutoría más teórica, donde resolvían dudas y podíamos conversar sobre la materia, etc. Respecto a esto, mencionan que se propició la creación de un ambiente grato, una menor carga emocional y una mayor motivación por la participación, tanto para asistir a las tutorías como para participar dentro de las tutorías. ¿Sí? Señalan que fue una buena instancia y una buena actividad para comenzar con más fuerza las tutorías. De hecho, me sentí más motivada y con más energía, y noté que mis compañeros también. Ahora, respecto a la perspectiva mía, es decir, aquello que yo observé luego, como de manera a lo largo de estos 2 meses que realicé la experiencia, notaba que luego de este juego, de esta modificación del juego, de actividad lúdica, ellos se notaban más concentrados, más activos y participativos en la formulación de preguntas, en la contestación de preguntas que yo también les realizaba a ellos. Y por otra parte había un ambiente mucho más distendido, grato, en el que era más fácil tirar tallas, por ejemplo, o pasar un buen rato dentro de la tutoría, es decir, salirse un poco del esquema como académico normal que se tiene en las clases de universidad, donde es básicamente como una cátedra y los alumnos solamente estudian y leen y copian. Y acá era mucho más participativo, un trato más horizontal y de amistad. ¿Sí?
Así que, y por lo tanto, notaba que había más disfrute tanto de parte de ellos en la tutoría como para mí, para poder realizar la tutoría como tal. Y como conclusión, puedo decir que en base a estos resultados que voy a presentar, que los tutorizados aprecian la creación de espacios de respeto y escucha donde puedan expresar aquello que sienten. Dentro de las dificultades que se plantea al realizar este tipo de actividad, específicamente esta, es que no todos podían expresar cómo se sentían con las primeras cartas que tenían, por lo que a veces pedían sacar más, algo que se contagiaba con el resto, y finalmente dificultaba un poco la fluidez de la actividad. Pero no fue un mayor problema en general. Y dentro de los desafíos está el poder desarrollar otras estrategias para poder fomentar las habilidades socioemocionales en tutorías, ¿sí? Y así también brindar un espacio de mayor confianza y de bienestar emocional. Así que eso sería mi presentación. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Y también tenemos que agradecer a Karina, Judith, Paula, Paulina y a Hedbenhard por cada una de las presentaciones, ¿ya? Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Tenemos unos 10 minutos para responderla, por lo que primero tengo alguna selección de las preguntas del chat. Haré primero las preguntas que van dirigidas a cierta persona o cierta pareja, y luego pasaremos a las preguntas ya más generales y grupales en las cuales todos los ponentes pueden participar. Entonces, la primera sería para Judith y Karina, y dice: ¿creen que el desenlace hubiera sido diferente si las inseguridades las hubieran tenido que afrontar de manera aislada e individual como tutoras? Judith, ¿lo hablas tú o responde yo? Como yo lo digo nomás. Ya, te le doy la palabra. Que el desenlace hubiese sido diferente. No, yo al menos no lo considero. Quizás si no hubiésemos demorado un poco más, ya que igual pues, nosotros podemos ver las experiencias comentadas por nuestros compañeros en las reuniones y a ir relacionando lo de ellos con lo de nosotros y poder ir logrando más una comunicación y lograr ver que tanto a ellos les pasaba como a nosotras también. Lo que pasa es que acá en el programa de tutores pares de la Universidad Católica de la Santísima Concepción se realizan periódicamente reuniones formativas, Sí. también basadas en el diálogo, donde contamos nuestras experiencias y vemos las formas de resolverlas igual. En ese aspecto tenemos harto apoyo. Entonces, por Y eso, ahí- como decíamos nosotros, la comunicación es el arma vital. Claro, Y poder relacionar lo de nosotros con lo de nuestros demás compañeros. eso iba a comentar. Claro, ahí se ve que hay una comunicación tanto entre los tutores, con los tutorados, con otras personas encargadas, además del centro de tutoría, entonces. Sí. Igual otro punto que nosotros teníamos como a favor, especialmente en el contexto de la modalidad virtual cuando recién se implementó, fue que tanto Judith como yo en ese tiempo éramos miembros del centro de alumnos. Entonces recibíamos todas las problemáticas que tenían en las clases los chicos, y como sabíamos que ellos también eran nuestros tutorados, permitía también ir en cierta forma adecuando algunas cosas. Claro. Que sabíamos que tenían mala conexión, no les conectaban a veces ciertas clases, entonces eso igual nos beneficiaba en quizá si uno tenía mala conexión, mover un poquito más tarde la tutoría hasta que tuviera buena conexión, o grabarle después de exponérsela y que pudiera generarnos unas preguntas después a nosotras mismas, Claro, o viceversa. claro. Incluso hay cierta comunicación con los docentes de los ramos en particular, o ahí ya se pone un poco más complejo. La comunidad educativa para nosotros es la gente del programa, nuestros coordinadores, pero también los docentes de cada asignatura. Hay casos donde hay docentes que nos envían los materiales ya sea por correo o que nos dan el acceso a la plataforma al área de la asignatura para que podamos ir viendo cómo se van dando las cosas. Y a veces también esto se logra con
nuestros coordinadores como intermediarios. Bien, Genial. Ya, muchas gracias, chicas, por su respuesta. gracias. Entonces tenemos una pregunta para Herdenhard. Desde tu perspectiva, ¿los estudiantes se sienten más cómodos aportando ideas, tomando decisiones, o bien consultando con cuál tipo de tutoría, expositiva o práctica? Hola, muy buena pregunta. Yo diría que desde ambas, porque al menos lo que yo intenciono en el trabajo que realizo acá en Aprende, es que en ambas el tutorado o la tutorada pueda ser una persona protagonista del proceso. Yo diría que a pesar de eso, donde ellos y ellas adquieren un mayor protagonismo es en la tutoría práctica, porque ahí en la larga fomentamos prácticamente análisis de casos, hacemos diversas actividades que pueden enfocarse un poquito más en tomar decisiones, debatir en este sentido lo que yo pienso, lo que yo considero, lo que yo creo que podría ser en este sentido aplicable, pero en ambas, sin duda alguna, al menos desde mi experiencia, las y los estudiantes se sienten cómodos aportando ideas, tomando decisiones o consultando. Como un consejo en este caso sería netamente poder trabajar en equipo, coordinadamente, recoger lo que ellas y ellos necesitan y en este sentido ir pudiendo coordinar lo que vamos a exponer en primer lugar y posteriormente aplicarlo en estas tutorías. Creo que eso es como un gran desafío, pero que a la larga igual releva la importancia también de la comunicación, como recién igual lo mencionaron mis colegas acá de la otra ponencia, que es muy importante poder recibir este feedback para efectivamente poder responder a las necesidades y a los estilos de aprendizaje que nos encontramos en esta experiencia tutorial. Claro, o sea, volvemos a recalcar la importancia de la comunicación en todos los sentidos y con todas las personas relacionadas con las tutorías, ¿ya? Y bien interesante también cómo las conclusiones a las que van llegando todos ustedes son las mismas que finalmente llegan los expertos en educación y que nos van aconsejando realizar ciertos cambios, que al final son básicamente lo mismo que ustedes proponen, obviamente con miradas diferentes, pero con un fin igual. Tenemos otra pregunta para ti, que dice, para ti, ¿entra en conflicto el rol del tutor-tutora con los contextos de movilización y reivindicaciones sociales y estudiantiles? Muy buena pregunta. Yo diría, para mí, más que entrar en conflicto, yo al menos asumo que desde ese rol igual podemos ser protagonistas de los cambios y las reivindicaciones sociales que estamos involucrados como estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque en este sentido, estar dentro de un programa de acompañamiento igual permite levantar necesidades. Yo por eso planteaba que como conclusión que el tutor o la tutora tiene que tener como un rol proactivo, porque permite ser como una especie de puente que permite conectar las bases de estudiantes con la institucionalidad. Podemos efectivamente ser una vía en donde podamos comunicar cuáles son los problemas que estamos viviendo, cuáles son las necesidades que estamos teniendo y de esta forma poder articular y también ser protagonistas de hoy día de estos procesos de movilización. Efectivamente creo que hay un gran potencial del rol del tutor o la tutora y que podemos también compartir con otros colegas, por ejemplo, de universidades e incluso de carrera. Yo, por ejemplo, en la línea de tiempo mostré que algunas de las actividades que hicimos fue reuniones con colegas de tutores y tutoras que eran de otras carreras que estábamos en movilización. Entonces ahí, por ejemplo, levantábamos necesidades comunes que posteriormente, por ejemplo, las podíamos comentar en asambleas, en petitorios, etcétera. Entonces creo que desde allí no es como tanto el conflicto que podemos tener en estos contextos con el rol que hacemos, sino que efectivamente usarlo para poder levantar información y efectivamente apoyar estos procesos de reivindicaciones sociales y estudiantiles. Genial. Bueno, siguiendo la misma línea, nos preguntan, ¿qué instrumentos evaluativos utilizaron para las habilidades socioemocionales y cuál es el nombre del modelo que utilizaron para el proceso tutorial? Lo mencionaron, pero Camila aquí no alcanzó a escuchar. Bien, perfecto. Respecto a los instrumentos evaluativos que utilizamos como para las habilidades socioemocionales, en sí fue algo más bien cualitativo, no tuvimos como la oportunidad de aplicar algo más bien como una escala o algo así. Fueron prácticamente entrevistas, grupos de discusión que permitieron levantar como información asociada a ese ámbito socioemocional. Por eso ahí ocupábamos mucho lo que era el diálogo. Por ejemplo, a veces ocupábamos tipos post-it,
la pizarra, por ejemplo, para poder escribir, o netamente como una lluvia de ideas, ¿ya? Creo que es un desafío importante, como también a lo mejor incorporar otra metodología que sea más cuantitativa para poder medir un aspecto igual bien interno, pero sin duda alguna la parte cualitativa supone un insumo bien importante porque permite comprender la subjetividad propia de cada estudiante en este caso, en base a la necesidad y lo que también va sintiendo. Y respecto al nombre del modelo que utilizamos, fue uno que en este caso yo pude diseñar en esta experiencia. Yo le denomino estrategia tutorial de 6 pasos. Ese es como el nombre que tiene, no tiene como un nombre formal, pero se basa en eso porque son 6 pasos que son dinámicos, no son lineales. Uno puede devolverse, pero efectivamente permite apuntar al fin último, que es el crecimiento personal del o la estudiante en este proceso de aprendizaje continuo en la vida universitaria. Muchas gracias, Jan. Vamos a poder profundizar en honor al tiempo, pero teníamos una pregunta un poquito general para que todos podamos participar, de Felipe Carriga. Decía, buenas tardes, para la discusión me gustaría introducir el tema de cómo acompañar en contexto de virtualidad, ¿ya? Si han tenido alguna experiencia cada uno de ellos, y en este caso me gustaría que pudieran responder inicialmente Paula y Paulina. No sé si están por ahí. Sí, aquí estamos. En el contexto de pandemia, el acompañamiento, por lo menos nosotros lo estamos haciendo semanalmente y llamando a las tutoradas, viendo por WhatsApp o siempre, por ejemplo, dándole ánimos porque ha sido de verdad muy, ¿cómo se puede decir? Yo creo que para todos, ¿no? Ha sido muy potente el tema de la virtualidad, tanto a nivel socioemocional, tanto a nivel emocional igual y a nivel académico. Eh, Eso, con respecto a la situación de cada estudiante. En cuanto a las experiencias tutoriales, nosotros hemos trabajado por las plataformas Meet y hemos hecho reuniones, preguntas, o llamadas por WhatsApp, o bueno, el COS siempre está 24/7. Y eso, pero no, o sea, ha sido complejo, como yo creo como todo en la virtualidad, la verdad, en la entrega de información, pero fuera de eso no requiere mayor problema. Sí, o sea, los mismos problemas, los problemas comunes, o sea, de que el estudiante me pregunta sobre un texto y eh, requieren un resumen del texto porque no lo han podido leer a cabalidad en el momento que necesitaron hacerlo. Pero eso, no sé si respondo la pregunta porque más o menos es como el barrido general, o sea, el nivel socioemocional del estudiante, el nivel académico, el área emocional, porque ha sido complejo, súper complejo, porque, o sea, no sé si hablar de esas experiencias porque son demasiado personales, pero es un apoyo realmente de entre 160 y 24/7. Esa sí es mi experiencia por lo menos. No sé si alguien más quisiera aportar con ello. Bueno, muchas gracias, Paula. La misma pregunta para Javier y que va en sintonía con la última pregunta que nos hace Camila, que dice, quisiera preguntarle cómo adaptaría el juego, del juego en el que nos hablaste en la presentación, a una forma virtual. Y ahí aprovechamos de responder las dos preguntas que nos estaban haciendo. Claro. Es una súper buena pregunta, de hecho, y también me lo plantean tanto durante este año. Yo la verdad lo que hice, o sea, porque no tenía las tarjetas ni podía hacer como esta dinámica así de manera tal cual como la adapté el año pasado, pero sí lo que hice fue seguir la metodología que utilizaba antes de empezar las tutorías. Es decir, quizás no hacía el juego, pero sí generaba al menos unos 30 minutos o 20 minutos de conversación, de que pudiéramos saber cómo estábamos, cómo nos estaba yendo, si había como algún problema que quisieran comentar, quizás con alguna asignatura, algún problema más de índole como socioafectivo.
Entonces traté como de respetar el modelo de tutoría, quizás no la actividad de juego en sí, pero sí el espacio de apertura y de expresión afectiva dentro de la tutoría. Y la incorporé y es como el modelo que hago hasta ahora, de hecho. Em, y lo que sí creo que se podría utilizar, o sea, lo que sí utilicé, pero ya más enfocado, más que como la expresión emocional, como a la gamificación de la tutoría, fue utilizar más plataformas como Kahoot, donde igual se gestiona un poco la emoción producto de la competencia, pero ya no tanto enfocado como en lo emocional. Así que eso es como, por una parte, utilicé el mismo modelo de expresión emocional al principio de las tutorías, y en lo de la gamificación utilicé plataformas como Kahoot. Ya, muchísimas gracias. Ya, no sé si alguien Nada. tiene una última pregunta para finalizar esta ronda, porque estamos ya en el tiempo un poquito pasado. Bueno, si no la hay, muchas gracias. Simplemente para finalizar, los dejamos a todos y todas invitadas e invitados a participar a las actividades planificadas en este encuentro que se van a seguir realizando hoy a partir de las 2:30.